hasta que no nos saquemos a Cristina y la Cámpora de encima, no iba a haber una representación de patria o no iba a volver el patriotismo. ¿A qué se refería? El kirchnerismo sembró un odio que Perón había venido a superar. Los Kirchner no eran nada, ni eran de izquierda, ni eran descerebrados, son, es Cristina hoy. El peronismo era el pueblo, el kirchnerismo es la guerrilla. ¿Cree que si no hubiese fallecido Néstor, los gobiernos de Cristina hubiesen sido distintos? El 1 de mayo del 74, que se lo conoce como históricamente el día que Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, Montonero se va al cántico de Acerrín, Acerrán, es el pueblo que se va. Ellos nunca fueron al pueblo, por eso van a la violencia, creyendo que son el pueblo. Perón les da un enorme poder. Yo asumo de diputado y ellos a los 60 días le dicen, vamos a volver a la lucha armada. Y ser gobierno, ir a la guerrilla, es de disminuidos mentales. ¿Usted cree que si Perón no hubiese fallecido tan cerca de ese 1 de mayo con el conflicto tan latente, el conflicto se hubiese resuelto de otra manera y en definitiva tal vez no hubiese habido una dictadura militar? La democracia es entre adversarios, no hay democracia entre enemigos. En la Argentina somos enemigos. Siguiendo siempre por esta línea, ya hablamos bastante, bueno, comenté un poco la nota que había escrito usted, la tengo acá, si me permite, leo algunas cosas textuales también para que quien la quiera buscar la recomiendo enfáticamente. Se titula La Cámpora, esos jóvenes que nunca quisieron entender a Perón, y en una parte usted comenta, y leo textual, Montoneros nace asesinando al general Aramburo y con ese acontecimiento se acerca al peronismo. Perón no tiene otra posibilidad que integrar a esos jóvenes una fuerza de movilización hija de la dictadura. Ahora bien, la integración se basaba en el hecho de que el triunfo de la democracia implicara el abandono de las armas, cosa que los montoneros no entendieron así y desde ahí surge el conflicto, sosteniendo de que el retorno de Perón, la guerrilla, es decir, ellos mismos, habían sido más decisivos que el pueblo. Todo eso, si se quiere, desemboca en el 1 de mayo del 74, que se lo conoce como históricamente el día que Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, y que, bueno, justamente un dato que preparando la charla no lo sabía, Montonero se va al cántico de Acerrín, Acerrán, es el pueblo que se va. Ellos nunca fueron al pueblo, por eso van a la violencia, creyendo que son el pueblo. Buscan la guerra, la confrontación porque creen que son el pueblo. A ver, yo tengo 83 años, pero yo soy anterior a los montoneros en el peronismo. Y, digamos, los conozco, eran mi grupo, eran mis amigos, yo era dirigente católico. Yo me hice responsable del velatorio de los muertos de Trelew. Yo traje a Buenos Aires los 2 primeros aviones deliberados de Trelew. A mí no me pueden contar conocía de Santucho, digamos, eran mi generación y he discutido con ellos. Cuando Perón les da un enorme poder, le da la gobernación primero de la Cámpora y ellos lo estupidizan creyendo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. Ellos creían que teníamos que ser Cuba. Eran idiotas y usted ve cómo agonizan como idiotas, se van muriendo de a uno sin que sirvan ni para escribir una nota. O sea, fue una mediocridad con violencia. Lo de Santucho, el ERP era suicida. Pero le estoy hablando de gente, cuando yo me casé mi primera vez, eran Mendizábal y Abeger los que ayudaban misa. Son 2 personajes de Memoria de la Muerte de Bonazo. O sea, esa es mi vida. No es que me van a contar cómo era. Yo asumo de diputado y ellos a los 60 días me dicen, vamos a volver a la lucha armada. Y ser gobierno, tener el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el de Mendoza, Obregón Cano, el de Córdoba, Obregón Cano, el de Mendoza, Martínez Vaca, el de Santa Cruz, Zeperni, con todo ese poder, ir a la guerrilla es de disminuidos mentales. Pero bueno, me acaba de responder la pregunta que venía después. No entiendo el por qué. ¿Por qué si tenían el poder, por qué sintieron la necesidad de igual tomar las armas?
porque ellos creían, y esto lo he discutido con ellos en el nivel, digamos, Mendizábal, que fue el último jefe militar, que fue, digamos, gente con la que conviví, con la que íbamos junto a misa, ellos creían que el único poder era el que estaba en la boca del fusil, y lo decían. Y a mí me llegaron a decir en el exilio, cuando yo decía nos están masacrando, a más sangre, menos tiempo. Y está bien, lo entiendo. A ver, entiendo lo que usted me está diciendo, pero igualmente me cuesta el entender que, bueno, pues la respuesta puede ser lo que comentó previamente de disminuidos mentales, pero está bien, entiendo que tal vez uno piense la única manera de tomar el poder es por las armas, pero una vez que vos tenés efectivamente el poder y es innegable porque estás dentro del gobierno y sos oficialismo, ¿por qué seguir manteniendo esa postura? Cuando yo iba a Trelew y me quedé un mes y medio en Trelew con los presos antes de asumir de diputado. Porque yo me eligen el 11 de marzo y asumo el 25 de mayo. En ese interregno nos eligen a cuatro para ir a la cárcel más compleja, a cuatro jóvenes. Ellos decían, jamás ustedes van a tener autoridad para poder liberarnos. Nunca entendieron nada. La guerrilla en democracia es una limitación mental. Y la idea de Cuba, el Che Guevara, hizo mucho daño en América Latina, porque nos dio miles de muertos y ningún triunfo. Lo corro un poco desde la perspectiva, tal vez, a su juicio seguramente más patriótica, y voy a la otra vereda. Uno que ha escuchado o ha tratado de escuchar un poco ambos bandos. Desde la otra vereda siempre se dice que le pasó a Perón, y es como un poco el análisis que se suele hacer de las presidencias de Perón, donde las primeras tenía dinero, tenía un tipo de país pujante, Esa estupidez es eterna. Mire, cuando los ricos tienen dinero es para ellos. Y entonces cuando lo tuvo Perón fue para la gente. La estupidez de los economistas. No hay que escuchar a los economistas porque ni en la Grecia clásica, ni en el Renacimiento, ni en las tribus, el contador es importante. Eso, ese cuento de que Perón tenía plata y ellos no tenía, cada vez que la tuvieron se la llevaron. Tome las deudas y ve cómo son ellos. Problema, la riqueza de un país es la distribución. Un país con ricos no es un país rico. Cuando el señor Milei y el señor Caputín, ese estúpido, habla de 120 años, está hablando mil, este, de 1905. Y en ese momento hay un informe, el informe Villet-Basset, y ese informe marca, lo hace Roca, en realidad lo hace el Pibe González, que la miseria en la Argentina era absoluta. Era un país con ricos, hacían palacios, pero usted sabe como yo, que un país es rico en el reflejo de la integración social de su gente. Lo demás es otra cosa. Entonces yo quiero ser Europa, no quiero ser Estados Unidos donde Obama no pudo poner la salud para todo. Hay concepciones del mundo y de la vida. Yo quiero ser como Europa. Y Perón quería repetir Europa, no Estados Unidos. ¿Y a qué le atribuye entonces, Julio, en esta postura de que el país tenía una gran miseria? ¿A qué le atribuye entonces algo que mencionó antes y que es un hecho fáctico de la realidad, de la llegada de tantos inmigrantes? Sí, o sea, me cuesta entender por qué vendrían tantos inmigrantes si históricamente en ese momento Argentina no era tan pujante. En esa miseria que había en la sociedad, mis abuelos vinieron, mis cuatro abuelos, en esa miseria había trabajo, cosa que en Europa no tenía, y además la mayoría estaban huyendo de la guerra. Cuando mis abuelos vinieron, estaban convencidos que Europa se acababa y Europa estaba naciendo. En una de esas, cuando los nietos se van, Argentina está renaciendo. Volviendo un poco a ese 1 de mayo, a los 2 meses del hecho tan histórico, de ese día tan significativo, fallece Perón
y al poco tiempo comienza probablemente uno de los periodos más oscuros de la Argentina, si no el más. ¿Usted cree, y parafraseando un poco la pregunta que le hacía antes de Néstor, usted cree que si Perón no hubiese fallecido tan cerca de ese 1 de mayo con el conflicto tan latente, el conflicto se hubiese resuelto de otra manera y en definitiva tal vez no hubiese habido una dictadura militar? Vivo Perón, no caía, pero no caía. Yo soy de los que voté la fórmula Perón-Balbín. Y los montoneros querían la fórmula Perón-Isabel, porque ellos decían cuanto peor mejor. Es decir, la vida de Perón era el poder real. Cuando eligen a Isabel, Lorenzo Miguel, los montoneros, todo, eligen el suicidio. Y la muerte de Perón es la muerte del único que tenía claro cómo se conduce un país. Después viene Celestino Rodrigo. Sí, se inicia el delito liberal en la Argentina. En Argentina el delito es de esencia liberal. ¿Por qué liberal? No porque el liberalismo sea delictivo, porque el liberalismo nuestro es bancario, no es laboral, no es competencia entre nosotros, es importación gratuita. Son intermediarios. Entonces, trayéndolo de vuelta a la actualidad, acaba de decir que el liberalismo nuestro es bancario y no es competencia entre nosotros. Cuando Sturzenegger o cuando Milei o cuando un gobierno del tinte más liberal propone tal vez una reforma laboral para justamente, en teoría, flexibilizar y dar más competencia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, esos temas son todos discutibles y nos podemos de acuerdo. Pero yo digo, liberal es Roberto Kachanowski. Ese es liberal, que cuando hacen la ley esa de los que invierten más de 200 millones tienen derecho que no tienen lo de abajo, dice eso no es liberalismo. Liberal es Jorge Fernández Díaz. Son los tipos que tienen dignidad. Entonces la patria se hace con gente digna, no con alcahuete, como Sturzenegger y esos muchachos, el Caputito. Entonces, yo acepto la competencia. Yo he vivido toda mi vida de mí mismo, pero una cosa es la competencia interna y otra cosa es de vender. Acá se habla solo de inversión extranjera, porque los argentinos se la llevan. El señor Caputo, que habla, acepta tener 50 millones de dólares fuera del país. Es un caladura. Dicen, pongan la plata del colchón y la tuya y la mía me la llevé. No tienen patria, son apátridas. Y Julio, volviendo por última vez y como para terminar de entender su postura con respecto a esto, es una pregunta que obviamente no sabía si realmente hacerla porque se puede Y entender en cierto punto. todas las preguntas son válidas. Gracias. Se puede, pero vale la aclaración previa a la pregunta. Claramente con la pregunta no trato de justificar absolutamente nada de las atrocidades que vino después, pero por lo que usted ha planteado en esta conversación y por haberlo vivido tan de cerca, ¿era necesario en cierto punto un reordenamiento del país? Cuando que da pie a lo que, bueno, termina siendo la dictadura, pero en ese momento, situándonos en tiempo y espacio, ¿era necesario reordenar el país? El tema central es que la violencia, la guerrilla, que parece para ellos tan maravillosa, era una excusa para convocar al golpe. Y esa autocrítica hay que hacérsela. Faltaba muy poco para que hubiera una elección. Pero la Argentina, que volteó a Perón en el 55, va a elegir a Frondizi en el 58 y lo va a derrocar en el 62. Va a elegir a Ilia en el 63 y lo va a derrocar en el 66. No es el peronismo lo que lo molesta es la democracia. Y ahora que tienen todos los bienes a partir del Turcomenes, se quedaron con la luz, el gas, los teléfonos, todo lo que habíamos generado como riqueza la patria, ahora no hay partido porque los grupos económicos son más importantes que los partidos. Y la crítica que se hace desde el otro lado de la vereda de si uno trata de dar todas estas cosas desde el gobierno,
quiere decir que o va a tomar deuda, o va a imprimir billetes, o va a subir los impuestos. ¿Es realmente así? ¿Cuál es su postura ante eso? Porque ellos lo plantean como una crítica directa de Argentina no te ahogan de impuestos, si no te imprimen y genera inflación. Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.